Bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo con Poder. Estamos en Andorra, en el Hotel Roc Blanc, y quiero dar las gracias por su colaboración al Hotel Roc Blanc, al Speaker Corner y a todo su equipo. Hoy tenemos un tema, una entrevista muy interesante, en la que vamos a hablar sobre todo de la igualdad, de las políticas públicas de la igualdad y sobre todo por qué hay que fomentar estas políticas públicas. Sobre todo por ese desafío y sobre todo por esas oportunidades que todavía las mujeres pues, están pendientes de crear. Así que hoy tenemos el honor de tener una figura clave en la defensa de los derechos de las mujeres y en la igualdad de género. Ella es Judit Pallarés, secretaria general del Instituto de las Dones de Andorra. Judit, ¿qué tal? Hola, Gloria. Bien, contenta. Gracias por invitarme. A ti. Bueno, quiero destacar sobre todo la trayectoria profesional de Judit, porque tiene una trayectoria bárbara, más de una década con experiencia en liderazgo público. Ha sido ministra de Función Pública, más tarde fue ministra de Asuntos Sociales y bueno, yo creo que siempre ha tenido un afán por impulsar a la mujer, sobre todo por reducir esa discriminación de la mujer, y yo creo que está en ese camino actualmente, ¿no? Bueno, sí, en parte sí, la verdad que sí. Bueno, quiero destacar, Judit, porque en todos los sitios se ve un poco como que te declaras como feminista, como liberal y como emprendedora. Sí. Y yo creo que tienes como esa decisión clave de saber cómo transformar la sociedad para que esas políticas públicas den ese resultado desde lo que es la violencia hasta lo que es la igualdad, pasando por la economía, por el tema social, por el tema de familia. Así que, bueno, os invito a que os preparéis para una conversación que yo creo que va a dar mucho aprendizaje. Y ahora sí, Judit, encantada de tenerte aquí conmigo y muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Y bueno, gracias por invitarme, pero también por este proyecto que has iniciado, que creo que añade valor, ¿no? en un momento donde todo está en línea y donde poder aportar pues, algunos mensajes, yo creo que es necesario y yo creo que... Y además, presentar este proyecto conmigo, que creo que esta entrevista conmigo, porque creo que es muy valiente por tu parte, porque ser política y feminista es algo que no está muy de moda y soy muy consciente de que muchas veces son cosas pues, bueno, que no son las trayectorias que... Comunes. Bueno, comunes y estamos en un momento donde además no es demasiado apreciado, ¿no? O sea, es verdad que no... que no es evidente y tú estás siendo muy valiente para poder abrir este diálogo conmigo, para poder acercar ciertos conceptos que yo creo que son necesarios, ¿no? Bueno, tú, aunque seas ministra, lo primero de todo eres mujer y tienes una sensibilidad y un nivel de conciencia muy alto, con lo cual la entrevista es muy fácil. Bueno, a ver si yo creo que vamos a pasar un momento agradable y claro tengo muchas sí. ganas de poder compartir, bueno, pues eso que he defendido durante mucho tiempo y que lo defiendes cuando lo crees, porque si no es muy complicado, sobre todo cuando está pues bueno, muy desmerecido, ¿no? El hecho de dedicarte a la política o incluso definirte, ¿no? como feminista, ¿no? Entonces yo creo que, bueno... Pues mira, ahí justo en este tema en la presentación que te he presentado como feminista, ahí, si te parece, antes de comenzar, hacemos como un inciso, porque... yo creo que muchas veces este término está confundido y me gustaría que hicieras como esa aclaración para que las personas, los oyentes que nos están escuchando, pues que sepan también discernir, ¿no? Realmente qué es feminismo y qué no es feminismo. Sí. ¿Qué opinas? Yo sí que creo que hay un poco de confusión, pero no únicamente desde a veces la parte masculina, incluso por parte de las mujeres, que rehuyen de definirse. Yo no siempre me definí tampoco como feminista, yo venía de una formación política donde potencias la libertad individual, el hecho de crecer como personas y como individuos, seas hombre o seas mujer, da igual, ¿no? La cuestión es de que tú seas libre para decidir y entonces tomar tu actividad política
defendiendo esos principios y creciendo en sociedad, ¿no? Aportando como individuos a la sociedad, que creo que es una obligación de todos. Entonces, desde ese principio básico, cuando ya empiezas a depurar un poco, ¿no? Vale, y esto ahora cómo lo transformas, en este campo cómo lo trabajas, qué piensas en economía, qué piensas en muchos otros campos, también está el tema, evidentemente, de cómo vas a trabajar la igualdad. Y ahí es cuando conoces seguramente de una manera más profunda a qué te refieres, ¿no? El feminismo tiene una historia amplia, no únicamente como una ideología, sino también como un movimiento social. No siempre ha coincidido, ¿no?, el tener una tendencia ideológica con a lo mejor lo que se estaba defendiendo en un momento, pero yo creo que es un movimiento social muy potente, poco jerarquizado, de muchas tendencias, con corrientes diversas, ¿no? Y eso es lo que a veces puede generar cierta confusión en algún sentido, pero yo creo que hay que tener muy claro que definirte como feminista al final es que quieres defender y quieres trabajar por la igualdad, y la igualdad no supone hacer políticas o trabajos públicos para poner a las mujeres por encima, ¿no?, o por una estructura de poder superior o por encima de los hombres. Se trata de romper esa jerarquía masculina de poder sobre las mujeres por el hecho de ser mujer, y por lo tanto llegar a ese concepto igualitario, no de superioridad de ninguna de las partes, ya sea en este ámbito o en otros, ¿eh? Yo creo que la idea del concepto de igualdad, que evidentemente no deja de tener un punto utópico, porque como muchos ideales, ¿no?, siempre están ahí y trabajas hacia ellos, pero conseguirla al máximo, tenerla en su plenitud, pues nos encantaría a todos, pero desgraciadamente pues vivimos en un mundo muy desigualitario en muchos campos, ¿no? Pero yo creo que desde la perspectiva del feminismo y de la mujer hay un trabajo importante. A las mujeres no les debería dar miedo definirse como tal, cuando tú tienes claro que lo que estás defendiendo pues son cosas que además muchísimos hombres también ya comparten, ¿no? Y sí, aunque les dé miedo la palabra, pues comparten, no quieren que sus hijas cuando han estudiado y tienen una carrera lleguen a un trabajo y por ser mujer cobren menos que su compañero que es hombre, ¿no? Entonces, en este tema yo creo que hemos de ir unidos y hemos de trabajar por conseguir eso, porque no haya esta diferencia solo por el hecho de que nosotras somos mujeres y el patriarcado y la estructura cultural pues siempre nos ubicó en un lugar, ¿no?, y en unos roles muy concretos que al final estamos rompiendo, que yo creo que por eso también es un poquito incómodo, porque el feminismo cuestiona una estructura social altamente establecida por siglos, entonces, claro, pues hay que encajar ahí esas cosas, ¿no? Y yo creo que molesta. Hay una escritora, no sé si la diré bien, creo que es Amelia Valcárcel, que decía que el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración, ¿no?, porque nace en un momento de revolución social muy grande, ¿no?, en una revolución francesa donde todos luchan ¿no?, por esa libertad, igualdad, y las mujeres también lucharon, y resulta que llega un momento que se estructura y a las mujeres las devuelven después de estar peleando y luchando y también definiendo sus propios derechos, y resulta que cuando se definen los derechos del hombre no se incluyen los derechos de la mujer. En esa gran carta de los derechos universales no estaban los derechos de la mujer, y hubieron mujeres que escribieron por los derechos de las mujeres, pero resultó que las volvieron, ¿no? Eso al género femenino le ha pasado también en las revoluciones, en las guerras, ¿no?, cuando ocupan lugares de trabajo porque los hombres se han ido al frente y después regresan y las mujeres nos devuelven al hogar porque no, es que tu sitio es otro, ¿no? Yo creo que el feminismo es parte de romper cosas que bueno, pues de una estructura, ¿no?, muy agresiva para las mujeres, porque lo es, y de cuestionar absolutamente una sociedad y un mundo pues que ya no nos gusta. Claro. Y aparte que es entender los derechos, no es nada más, no es sentir superioridad a los hombres, ni buscar una guerra, ni buscar una discusión. No, al final lo que se busca es esa igualdad, esa equidad, ¿no?, que al final todas las personas podemos tener las mismas circunstancias en el trabajo, en el hogar, con la familia, ¿no?, que haya esa igualdad. Claro, porque además cuestiona no únicamente el papel de la mujer en la vida pública,
O sea, el feminismo empuja a que, bueno, en esa situación de igualdad, no de que somos iguales físicamente, ni no, yo creo que en esos procesos de esta lucha se han ido definiendo, ¿no?, muchos temas de ideas, el feminismo por la diferencia, el feminismo por la igualdad, el feminismo en África o en Latinoamérica no ha evolucionado igual, hay muchas perspectivas en el momento de analizarlo, pero todas cuestionan, ¿no?, y ponen a debate el papel en esa sociedad de la mujer estandarizado porque la historia o alguien ha decidido que ha sido así y ese alguien siempre ha sido masculino. Y eso es así. Y entonces romper eso cuestiona muchas cosas, ¿no? El romper nuestro papel, ¿no?, en el hogar, de decir, bueno, sí, yo tengo un embarazo, una maternidad, vamos a tener hijos. Ostras, pero es que son de los dos, no son solo míos, ¿no? Y cuando trabajamos los dos y tenemos cosas a hacer en casa, es que los dos trabajamos, es que los dos debemos de hacer cosas en casa, porque esto hay que repartirlo, ha de ser una carga repartida, ¿no? Entonces, totalmente. Nosotras hemos avanzado mucho en esa lucha de estar en esta vida pública, nos está costando mucho que esa carga familiar, sea esa corresponsabilidad que se busca, pues se cambien, y ahí es donde entra quizás esa parte de trabajar por ese diseño de políticas públicas que ayude, ¿no?, a que la sociedad encaje y trabaje mucho más y mucho mejor en pro de esta igualdad, que yo creo que no es una lucha únicamente de mujeres, yo creo que es una lucha por una sociedad más justa. Claro que sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué es lo que te impulsó a ti para decidir, oye, quiero estudiar políticas, quiero enfocarme en la mujer, quiero tratar todo este tema, teniendo la oportunidad de estar como ministra en Asuntos Sociales, sí, el hecho de, vamos a ver esa igualdad, cómo la podemos potenciar para tener más oportunidades? Bueno, la verdad es que yo entro a formar parte de un partido político, ¿no?, un poco como de casualidad también, pero me empieza a interesar mucho las dinámicas políticas del país, me involucro en la actividad política del partido, veo que hay posibilidad de incidir cuando tú diseñas un programa electoral, cuando tienes un debate, cuando has de hablar de presupuestos públicos. Bueno, y entré a formar parte de una candidatura local y accedí en el Comú de la Massana con un equipo, ¿no?, porque bueno, pues nos presentamos, fue mi primera experiencia de campaña electoral y entramos para poder liderar el proyecto de la gestión de la parroquia de la Massana. Te estoy hablando de finales del 2003, o sea que... Fíjate. Cuando ocupas un cargo hay una diferencia muy importante entre tu actividad dentro del partido, ¿no?, desde lo que tú ves desde fuera y piensas que deben ser las cosas, oye, pues esto hay que hacerlo de manera diferente, pues esto no funciona, pues hay que preguntar por qué esto cuesta tanto o por qué las licitaciones van así. Cuando tú cuestionas esto desde el partido, que es muy necesario, también desde la sociedad, porque es verdad que las figuras de los partidos políticos también están como muy maltrechas, vamos a decir, ¿no? Pero cuando tú formas parte y ves que puedes discutir e incidir con las personas, porque las has ayudado a llevar una campaña política, porque estás allí y por lo tanto tienes acceso, ¿no?, a hablar con las personas que lideran para que hagan las cosas de una manera diferente. Y yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Pero cuando ya accedes te das cuenta que tienes muchas otras cosas y que gobernar o gestionar es una cuestión distinta a lo que es la implementación de las ideas. No es distinta, pero ha de ser complementaria, ¿eh? Cuidado aquí, porque yo creo que esto ha de tener... si todos los partidos hiciesen su función de poder trasladar, ¿no?, lo que de verdad sucede en la calle a esas personas a las que tienes acceso, yo creo que algunas cosas también funcionarían. Pero después, escuchar al pueblo. La gestión, bueno, debería ser su papel más que otro, ¿no? Pero esa gestión después del día a día de esa persona que ocupa un lugar, pues es diferente, porque tienes que implementar aquello que tú defendías, ¿no?, pero además lideras personas, lideras un equipo que te plantea temas de gestión y de una realidad que tú no conocías estando y que por lo tanto es un día a día que debes de tener en cuenta, ¿no? Bueno, y aquí aprendes, ¿no?, de que, oye, pues que hay cosas distintas y aquello es lo que a mí hace que, pues que yo decida estudiar ciencias políticas y tirar por este camino, porque sinceramente me vi en una situación en que pensaba, yo no sé suficiente. No sé suficiente para gestionar todo esto. Sí que tengo ideas, sí que tengo la voluntad de tener un país mejor, sí que quiero cambiar las cosas, pero la gestión y la voluntad
no siempre van acompañadas. Entonces, y eso, bueno, yo creo que pasa en muchos campos, ¿no? Sí. A veces hay muchísima... Lo vemos en situaciones de gestión de voluntariado, ¿no? Hay muchas personas con mucha buena voluntad para hacer muchas cosas y para ayudar, pero se necesita una coordinación. ¿Por qué? Porque a veces la buena voluntad te puede poner en riesgo, ¿no? Claro. Si tú de repente decides irte a un campo de refugiados sin ningún tipo de formación porque quieres ayudar y tienes muchas ganas y decides que esto hay que hacerlo porque algo te impulsa de que debes ayudar de esta manera, pero tienes que intentar ir con alguien que sepa dónde estás, con quién vas a tratar, cómo se gestionan las culturas que viven allí dentro, qué pasa con las mujeres allí, qué pasa con los hombres, dónde está la alimentación, no hay agua. O sea, hay muchos conceptos y muchas cosas que si tú no te preparas antes, pues esas ganas de ayudar muchas veces se pierden porque la persona que va a ayudar pensaba que iba a hacer algo y después resulta que lo ponen en un ladito a cargar sacos de arroz, cuando lo que quería era estar a lo mejor haciendo otra cosa. Pero es importante el conocimiento. Claro, entonces yo creo que hay una parte de formación que a mí me impulsa, ¿no? Esa inquietud de que, bueno, pues me gusta lo que veo, me gusta con lo que trabajo, pero yo creo que me faltaba pues estar más formada y como, bueno, pues como me gustó, pues ahí me metí. ¿Y cuando eras pequeña tenías la idea de dedicarte a la política? No, para nada. En mi casa son totalmente apolíticos, o sea, estaban como súper alucinados, como, ¿qué haces? ¿Sabes? No, para nada. No, nunca pensé que sería, que mi camino acabaría siendo este, ¿no? Pero sí que es verdad que yo he crecido pues en un ambiente donde la idea de ser solidarios, ¿no? Con una mamá pues que tenía una tienda de barrio, de un barrio obrero, donde cuando salíamos del colegio pues tenías que estar allí y donde allí pues era un club social donde todas las señoras y las personas que pasaban, oye, que la vecina necesita esto, que la niña no sé qué, que bueno, y esa dinámica de activar cosas en el barrio donde mi madre pues la verdad nos enseñó mucho, ¿no? A siempre a obras sociales, a ayudar, porque no sé, ella una de las cosas que siempre decía es, ser buena persona no es no hacer daño a los demás, eso se da por hecho. Ser buena persona incluye hacer el bien también y por lo tanto no es únicamente, oh, pero yo no hago daño a nadie, ¿no? Pero ¿qué haces para aportar y hacer y ayudar a los demás, ¿no? O qué haces dentro de ese papel que te decía al inicio, ¿no? De que, bueno, pues quizás ya he crecido un poquito con esa idea de que como seres, ¿no? Como individuos en un entorno social y comunidad y como seres humanos que vivimos en comunidad, pues nos debemos implicar también cuando alguien lo necesita, pues poder ayudar, ¿no? Siempre que esté en tu mano. Y yo creo que hay un poco esa vocación de servicio público que yo creo que venía un poquito puesta por esa actividad de barrio de mi mamá, ¿no? Y bueno, y los valores que te han dentro. dejado, porque eso es muy importante, esos valores fundamentales que deberían de tener todo el mundo, porque también hoy en día, y no sé qué opinarás de esto, pero los valores también se están perdiendo. Bueno, yo creo que hay mucho esa confusión con la idea de como individuos, en ser nosotros como personas, individuos libres, con la capacidad de decidir, en un estado de igualdad, donde no voy a permitir que tú consideres que estás en una situación de privilegio porque yo soy mujer y se confunde con la actitud altamente individualista, ¿no? Entonces, sí. El individualismo máximo de, oye, esto no va conmigo, yo no hago daño a nadie, pero como lo demás no me afecta, no me incumbe. Sí, pues yo miro a otro lado. ¿No? Esos límites de mi propio espacio, parece que no te metas en mi espacio, pero en cambio soy libre para decir lo que me parezca, ¿no? Estamos en un momento así, o sea, todo el mundo opina y dice, pero a veces cuando intentas tener un diálogo con alguien de una manera, o incluso un debate, que también es muy sano debatir y que está muy bien, pues bueno, no se entienden dónde están esos límites, ¿no? o esa interacción positiva de espíritu crítico, de analizar las cosas. Y, bueno, no sé, yo creo que estamos en un momento complejo porque se cuestionan cosas, bueno, donde la mentira tiene muchísimo peso. Totalmente. Esto a mí sinceramente me preocupa porque se cuestionan aspectos
probados, científicos, que cualquier persona puede hacer un poquito de búsqueda y darse cuenta que eso no puede ser cierto, ¿no? Y bueno, y que haya tenido que entrar a formar parte de los programas curriculares de las escuelas con niños ya muy pequeños, a que puedan discriminar en su teléfono lo que les llega para que entiendan lo que es un fake y lo que es no, y lo que no lo es, pues bueno, denota hasta qué grado está llegando esto. Pero es que hay que crecer en pensamiento crítico, porque si no nos movemos en un océano de mentiras terrible. Y todo eso comienza desde la educación. Porque yo creo que es el pilar clave, sí, ¿no? Desde que somos pequeños, el marcar sobre todo esa igualdad, ¿no? Sí. Entre niños y niñas. Primero el ejemplo. Cuando son muy pequeños, al final yo creo que los niños acaban por haciendo lo que ven, no lo que tú les dices. Esto es así. Por lo tanto, si tú tienes un entorno, ¿no? donde no sé, ¿no? La más fácil, la más habitual en un entorno más vivido seguramente en España o en las familias de nuestro entorno, ¿no? Niños que dicen pues muchas palabrotas, ¿no? Entonces, son los youtubers. Después tienes una conversación con los padres y también en esa conversación cada 3 son una. Entonces, bueno, pues el niño entonces le dicen al niño, no digas eso, ¿no? Pero los padres luego están diciendo allí, ¿no? Pues todo lo que decimos. Bueno, yo también en según qué entorno no soy muy bien hablada, también lo tengo que decir, porque a veces hay que saber, ¿no? A distinguir, ¿no? Entre, oye, hay momentos en que uno está en la guasa y tal y hablas de cierta manera, y hay otros momentos donde eso no corresponde para nada. Y yo creo que ahí... Bueno, pero también es saber adaptarte a los ambientes. Exacto, pero eso se tiene que educar y eso se tiene que explicar, ¿no? Y eso se tiene que decir. Yo creo que las relaciones dentro del entorno familiar sinceras también son difíciles. Después también pasa por algunas de las cosas que hemos comentado tú y yo con anterioridad, ¿no? Hay un tema de crecimiento personal de los adultos que tampoco es evidente. Como a veces estás pensando cómo educarte tú y tienes allí, ¿no? 3 churumbeles y piensas, madre mía, con lo que me está costando a mí, ¿no? Y bueno, y eso yo creo que es parte de ese sistema en el que vivimos, que es muy complejo, ¿no? Mi madre me dice, claro, es que nosotros nos casábamos para toda la vida, sí o sí, teníamos un trabajo que era el mismo toda la vida, sí o sí, y que no te faltase, ¿no? Y eso era ya lo mejor que te podía haber pasado, y mi futuro para mis hijos, salud y trabajo. En mi casa siempre, eso me hace mucha gracia con mi marido, porque mi marido es de los que dicen, no, es muy importante, pero ¿sois felices? ¿Pero estáis felices? Y yo pensaba, a mí nunca me preguntaron esto. A mí me decían, niña, la vida, estudiar, trabajar, salud y trabajar, ¿no? Y entonces creces de una manera en que te orientas hacia eso, y hasta que no eres más mayor, pues no te preguntas, ¿no? Bueno, ¿y dónde están otras cosas? Pero bueno. Bueno, es que al final la vida también es esa evolución, ¿no? Sí. Y sobre todo el saber que todo el poder está dentro de ti. Por eso yo creo que es clave. Sí. Porque cuando tú empiezas a hacer esa evolución personal tuya, que al final es un camino que cada persona comienza con esa evolución, pues desde más jovencito, cuando le llega. Claro. Cuando le llega. Pero sí que hay que hacer esa parte. Pero yo creo que como camino. adultos también es importante tener un poco de conciencia en esto, ¿eh? Sobre todo en el tema de la educación y de nuestro entorno, porque nos equivocamos, y yo creo que es muy sano que los hijos sepan que sus padres no son perfectos y que, oye, yo creo que esto es así, y cuando empiezan ciertas edades más complejas que te empiezan a cuestionar, poder analizar con ellos si esto es así o no, porque es que no tenemos la verdad absoluta. Por lo tanto, yo creo que pasa un proceso de que ellos entiendan que nadie la tiene y que ellos son responsables de poder entender y analizar las cosas para tomar buenas decisiones, porque no vamos a estar ahí siempre, igual que no lo estuvieron para nosotros. Y nosotros cometemos nuestros errores, los vamos a seguir cometiendo, y yo creo que eso se ha de tomar desde la perspectiva de crecimiento, y de que es sano decirles a tus hijos, pues no sé, igual nos equivocamos en esto y lo debíamos haber hecho de otra manera, pero claro, en ese momento yo no supe más, ¿no? Claro, es que al final los padres actúan según el aprendizaje que tienes, y nadie nace con un manual diciendo, mira, para ser padre tienes que saber esto, esto y esto, ¿no? Yo alguna vez, yo que tengo 3, hay momentos en los que me cuestionaba diciendo,
O sea, hay formaciones de todo tipo, pero nadie te dice cómo tienes que ser padre. Claro. No es como, toma, tienes aquí un bebé, ya, encárgate. Sí, sí. Sí, ¿No? sí. No vienen ni con el pan bajo el brazo ni con un libro. Como se suele decir. Pero bueno, estos temas son interesantes porque al final todo es la educación, la familia de la que vienes, las religiones, la cultura. O sea, son tantos factores los que afectan que es donde tiene que haber ese crecimiento, ¿no? Y esa transformación para que al final podamos sentir que tanto un hombre como una mujer, que pueden tener las mismas habilidades, las mismas competencias, tienen que tener las mismas también igualdades. Exacto. Bueno, sobre todo en la sociedad que hemos construido. Hemos construido una sociedad en el que tal y como vivimos y es tan demandante de nuestro tiempo, ¿no? y queremos dedicarnos a tantas cosas que al final aquí se ha de intentar encontrar este equilibrio, y lo que no puede ser es que la mitad de este mundo, ¿no? Más, las mujeres somos más de la mitad de la población mundial, estemos sometidas a la otra mitad únicamente por un tema que realmente no se sustenta más que en una costumbre y en una creencia que es algo que tú construyes y que no te viene dada, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hace que vale la pena trabajarlo, ¿no? También es verdad que desde la perspectiva pública también esto ha cambiado. Cuando uno estudia antiguas formas de gobierno o de gestión, no había tanta incidencia, por ejemplo, desde la política pública hacia el apoyo a las familias, ¿no? o en la educación, ¿no? Ese gran trabajo y gran lucha que se ha hecho, bueno, ese estado del bienestar que se ha construido en Europa y que es tan deseado pero tan difícil de mantener, pero que además nos ha generado en esa manera de entender de que lo privado, según cómo, ya no lo es tanto, en el sentido de cuando se han cambiado normativas para decir, oye, queremos un mundo sin violencia, pero es que la violencia en el hogar tampoco la queremos. Entonces, por ejemplo, el otro día hablabais muy bien de esto en tu podcast, ¿no? en otra entrevista, desde la perspectiva pública, desde lo que es la gestión. Antes, el hecho de tener legislación que te permita incidir en aquello que se pensaba que lo que pasaba de puertas adentro era privado y ahí no había política a hacer, cambiar este sistema ha costado y es relativamente nuevo. Es que no hace tantos años. No, las normativas en relación a violencia de género, violencia doméstica, violencia vicaria, todas estas definiciones que aún falta mucho por interiorizar socialmente. Claro, eran cosas, es intervenir en aquello que era, ¿no? que pasaba en casa de alguien, ¿no? Era aquello de decir, y donde también había una parte de educación social aquí, ¿no? O sea, tú estás oyendo que al lado, en la puerta de al lado, la vecina cada día, cuando llega su marido, recibe, y aquí nadie hace nada, porque aquello es su casa y yo en la vida de los demás no me meto. Exacto. Entonces, claro, aquello de que incluso desde la gestión, ¿no? A veces de las fuerzas, desde la propia policía, ¿no? Aquella terrible respuesta de decir, bueno, es que algo habrá hecho. Algo habrá hecho, ¿no? Sí, eso parece increíble, ¿no? Claro, ahora lo piensas y dices, bueno, por favor, qué desprotección, qué indefensión. No, todavía te encuentras algún personaje que acaba diciendo esto, pero claro, la fuerza del Estado está para proteger a los ciudadanos. ¿Y en qué momento yo como mujer, dentro de las puertas de casa, no estoy protegida, ¿no? Y aquí ha habido un cambio de percepción y de legislación y de debate que yo creo que es muy interesante, afortunadamente, porque nos ha empezado a dar, ¿no? Herramientas jurídicas y legales para proteger a las mujeres de esas situaciones de violencia muy graves, graves. Y aquí yo creo que en serio se confunde ese debate cuando a veces se va en contra de este posicionamiento de defender la igualdad. Escucha, no puedes estar a favor de que sigan muriendo tantas mujeres a manos de sus compañeros. Eso es brutal. No se puede estar a favor de esto. Entonces, no te enfades conmigo porque yo defiendo la idea de que hemos de ser más estrictos y más duros en esta situación y hemos de dar más herramientas. Y fíjate, en relación a esto que estás comentando, Judith, las leyes van aumentando,
pero a pesar de eso siguen aumentando los números. Bueno, porque hay primero yo creo que aumentan también, hay una parte muy importante que suele pasar cuando tú inicias un proceso como todo esto, ¿no? El reconocer y tipificar una serie de acciones, que es que también se está haciendo mucha más formación, se está divulgando mucho más que tienes a dónde llamar, se está ofreciendo protección. Antes no había dónde llamar, porque mi madre me contaba un caso. Antes, una mujer en esa situación es que ni los padres las protegían. Le decían, vuélvete a casa con tu marido y tus hijos, ¿qué haces aquí? Soluciona tus cosas. Claro, esta desprotección ha sido tan grande que hoy en día, ¿por qué hay más casos? ¿Por qué se saben? Porque una mujer tiene a dónde ir. Es verdad que siguen estando muy solas y a veces las mujeres estamos muy desprotegidas aún porque hay una barrera ya emocional, personal, de derribo absoluto, donde no te puedes ni mover ni reaccionar y cuesta mucho salir de estas situaciones muy compleja, pero vale la pena decir de que hoy en día hay donde llamar, hay apoyo psicológico, hay acompañamiento público, hay ayudas para que puedas salir de allí, económicas, que a veces también es una gran dificultad, pero existen. Y eso es un tema muy importante, porque al final muchas veces hay personas que dependen, o las cuentas bancarias las gestiona la violencia económica. Esta persona. No tienes entonces, para irte a ¿cómo ningún sales lugar? Tú de ahí? No tienes un duro. Entonces, en el momento en el que tú tienes esa economía o ese pequeño trabajo que te da ese impulso para que tú puedas salir, es cuando tú ya puedes tomar decisiones, ¿no? Sí, y bueno, y a veces no es únicamente ese trabajo, es que salir de esas dinámicas, ¿no?, que llegan a una situación muy compleja, mientras estás en ese entorno no vas a poder ni ir a trabajar, porque ni estás emocionalmente preparada, ni tienes la capacidad. Además, como te crees que no vales nada, ya de entrada sales de la casa pensando en que no te va a contratar nadie. Bueno, hay una situación de derribo emocional y de deconstrucción terrible, y yo creo que eso antes pues se sabía menos y ahora se sabe más. Entonces, hay una parte, primero, de que hay más visibilidad de los casos, y yo creo que ahí también, en ese caso, creo que es positivo. O sea, lamento muchísimo que no se reduzcan estos casos, sobre todo los que ya son de violencias terribles, donde llegan a la muerte, ¿no? Total. Los feminicidios es algo horrible. O sea, es que ya la palabra que se ha tenido que construir para definir este caso de que es que la maté porque era mía y bueno, y aparte que es que no te lo crees a día de hoy. Es una aberración, ¿no? Pero desgraciadamente bueno, no hace tanto tiempo que tenemos herramientas jurídicas para protegernos, desde esta percepción de que la política era lo compartido, lo público, no entraba dentro de lo que había de puertas hacia adentro, ¿no? Y esto ha ofrecido más protección no únicamente a las mujeres en esta situación, también a los menores que están implicados, donde también hay más herramientas. Bueno, yo creo que hay un avance por un lado, pero sí que es verdad que recogemos más datos, recogemos más información, y entonces nos damos cuenta de la magnitud actual de este problema y de esta falta de competencias emocionales que existen en las parejas en el momento de relacionarse, tanto por ambas partes, tanto por las mujeres como por los hombres o otras relaciones que existan de pareja, sean las que sean. Bueno, yo creo que aquí también hay una herencia, un tema que se tendrá que tratar muy importante, que es esa mala gestión de la frustración que existe, ¿no?, por la generación que llega, que hay muy poca tolerancia a la frustración, todo es inmediato, todo es una frase, y esa inmediatez en la que vivimos que no te permite, ¿no?, a veces gestionar y trabajar y afrontar esa frustración, porque al final vivir en una relación de ese tipo, romperla y empezar de nuevo, pues no te deja de generar una sensación de fracaso. Claro. Y también de frustración, de cómo he llegado yo aquí, cómo puede ser que yo no sepa ni quién soy, cómo puede ser que es que ya me dé igual existir o no. Lo que pasa es que esa erosión, ¿no?, como iba comentando María Ángeles, esa erosión, ¿no?, gota a gota, pues tú puedes ser una persona con una autoestima muy alta, pero esa gota a gota poco a poco va haciendo que tú vayas reduciendo e incluso cuestionándote
pues es que a lo mejor realmente no valgo como realmente soy. Sí. Sí. Y eso es muy importante. Y que puede pasar al revés también, porque estoy segura que algún oyente pensará, bueno, pero también hay violencia en el otro sentido. Sí también, que existe, pero claro. es que debemos de luchar todos porque la violencia, sea como sea, desaparezca. Y Totalmente. que las relaciones personales no puedan llegar a este extremo y ni a este punto. No estamos en una situación, como decía mi madre, nos casábamos para toda la vida, para lo bueno, para lo malo, y aquí había que aguantar lo que cayera, ¿no? Y claro, ya no estamos ahí. Por lo tanto, no perpetúes una relación de violencia que no beneficia a nadie. Y eso es un trabajo que se ha de hacer y es un trabajo donde las instituciones antes no participaban y ahora participan. Y yo creo que es importante que la sociedad sepa que tienen lugares y puntos de apoyo y no minimizar el hecho de la violencia hacia la mujer, porque realmente, desgraciadamente, aunque puedan haber otros casos y todos están mal, la mayoría... Los porcentajes hablan. Los porcentajes y los datos muestran, hay una violencia machista muy grande todavía en nuestra sociedad. En cualquier caso, Judith, hablando de este tema, tú has comentado que cada vez se va formando más a los diferentes profesionales o a las diferentes personas para que tengan, bueno, esa toma de conciencia de lo que es la violencia de género. Hemos hablado también que desde la educación y desde que son pequeños se debería tener esta conciencia de igualdad en lo que es el hombre y la mujer. Ahora bien, ¿tú crees que se necesitaría más formación a diferentes tipos de profesionales? Es decir, los médicos deberían tener formación sobre lo que es violencia de género. El maestro debería tener formación sobre lo que es la violencia de género y sobre todo en los niños. Para cualquier indicio, ellos que pudieran también comunicar, el enfermero, el abogado, los jueces, los magistrados. ¿Qué opinas? ¿Qué personas, evidentemente, ojalá que fuese toda la sociedad que tuviese esa concienciación de querer formarse y de querer por lo menos tener conocimiento de qué es esto, ¿no? Para reducir estos índices, no solo a nivel de pareja, hombre o mujer, da igual, la violencia en general. La violencia en la familia, la violencia en el ámbito laboral, la violencia en el ámbito social. ¿Qué profesionales tú crees que deberían de tener más formación? Yo pienso que nuestra sociedad en general, en todos los ámbitos, deberíamos tener un mínimo de formación en este sentido. Y sobre todo un mínimo de conciencia en relación a esta realidad. Y entenderla y no pensar que esto es una cosa que nos hemos inventado las feministas o que vean los datos, que lo analicen y que se den cuenta que esto es así. Pero de hecho claro, yo llevo muy poquito tiempo en el Instituto de la Mujer aquí en Andorra, pero de las primeras cosas que he tratado estas primeras semanas ha sido el poder estructurar formaciones conjuntamente con la Universidad de Andorra, pues hacia un proyecto que ya estaba iniciado con el Poder Judicial, ¿no? En relación a formación en el Poder Judicial. Se trabaja con el Colegio de Abogados también, formación también para todos aquellos docentes y educadores sociales que están en los puntos de juventud donde los estereotipos entre adolescentes se están perpetuando y están creciendo y se entienden muy mal, dar recursos a estos formadores también para que puedan gestionar cuando estas cosas pasan y puedan educar en este sentido, y yo creo que es muy importante. Y en relación a cómo tú lo planteabas, yo no creo que sean únicamente magistrados, abogados, médicos, creo que aquí hay doctoras, abogadas, magistradas, que afortunadamente hemos de educar en entender que cuantas más mujeres haya en todos estos lugares de toma de decisión, en la toma de decisión política, en la toma de decisión judicial, en la toma de decisión en cualquier lugar, más se va a poder incidir en este sistema, entendiendo de que existen herramientas que hay que poner y activar en los momentos. Y aquí hay que también trabajar en esta formación conjunta, porque hay mucho trabajo para hacer. No porque hayan ya las leyes no cambian las cosas. O sea, yo he sido legisladora, he formado parte del Parlamento, he sido miembro de un gobierno, he trabajado en poder llevar a cabo la ley que se hizo en Andorra en relación a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
y el Instituto Andorrano de la Mujer trabaja para que esta ley, cuando habla de efectividad e igualdad, se cumpla, o sea, que realmente haya un impacto real en la sociedad, que sepamos por qué sigue habiendo una brecha salarial y las mujeres continuamos ganando menos dinero. Exacto. ¿Dónde está esa brecha? ¿Dónde sucede? Porque la ley ya te dice que eso no sucede. O sea, la ley ya te dice que eso es desigualdad y ya está escrito en la nuestra, en España, en muchísimos países, ya la base te dice que tú no puedes pagar, no puede haber una diferenciación por sexo en relación a ese pago. Pero, en cambio, los números te dicen otra cosa y eso es lo que implica trabajar para encontrar y ver dónde está esa brecha, dónde has de incidir para que eso no suceda, en qué sectores pasan más, porque unos sectores son más feminizados y otros más masculinizados. Bueno, ¿Qué barreras son las que te encuentras, Judith, en este tipo? ¿Qué barreras me encuentro? Desde los profesionales, la falta de tiempo. La falta de tiempo. Vivimos en un sistema en el cual pedirles a los funcionarios, magistrados, que tengan que hacer este tipo de formaciones, como tienen que ponerse al día continuamente con los cambios legislativos también en otros sentidos, y por desgracia la justicia está saturada aquí y en muchos lugares, que tengan que sacar tiempo para poder especializarse en estas materias requiere de una voluntad personal que yo creo que también va un poco definida en los principios que cada persona tiene en relación a esto. Entonces, cuando un magistrado, sea hombre o mujer, no encuentra el tiempo, o un fiscal, o un juez, o un valle aquí en Andorra, no encuentra el tiempo para formarse en esto, muchas veces no lo encuentra porque tampoco considera que sea su prioridad, ¿no? Y entonces, cuando les llegan los casos, pues deciden, pues en base a, bueno, pues un aspecto que está sucediendo bastante a menudo es el tratar los casos como doble, ¿no? Por ejemplo, de violencia de género, la doble agresión, ¿no? Y entonces ya no lo encajan como un sistema de violencia de género. Y es que, claro, si antes una mujer y también sucede ahora, se quedaba en un rincón quieta hasta que paraban de pegarle, ahora muchas mujeres a la que le levantan la mano se la devuelven. Y entonces, claro, y yo creo que, claro, solo falta ya que no te defendieras. Para mí es un instinto básico, ¿no? De persona, de que cuando alguien te agrede te defiendes. Entonces, ¿qué pasa? Como ella también le agredió, aquí es una doble agresión. Hombre, a ver, ¿quién está ejerciendo la situación? ¿Quién está ejerciendo el abuso del poder y la situación dentro de ese hogar? Y eso hay que analizarlo, porque no vale decir, y aquí los abogados también y las abogadas, porque también son abogadas que, por desgracia, hay hombres que utilizan mujeres precisamente para poder afrontar este tema delante de los jueces, como diciendo, yo no tengo una visión machista porque, mira, yo he contratado una abogada, no he contratado, ¿no? Y he puesto una mujer a defenderme. Y entonces tenemos mujeres que también entran en este juego. Exacto. Entonces, aquí hay un tema de valores y de principios, de quién eres tú como persona, qué defiendes y qué estás dispuesto a hacer en este caso, ¿no? Y también a veces decirle a un cliente, oye, perdona, no te voy a defender porque tu agresión ha sido terrible, busca a alguien que sea capaz, te voy a decir qué opciones tienes, pero tú has de reparar esto, y hay un acto de reparación y se tiene que poner, y un acto de cambiar, y no de entender que porque tú eres el más fuerte en esta estructura física, ¿no? Pues ejerces esa fuerza en contra del otro, ¿no? Porque al final las democracias, y perdona, te dejo porque sí. Me lío un montón, pero yo creo que es importante también cuando uno estudia el tema de las democracias, que están muy, muy cuestionadas, pero decir de que la democracia siempre es el que gana manda, ¿no? Las democracias occidentales se definen por cómo tratan a sus minorías y por cómo protegen a sus ciudadanos, incluso cuando no te han votado, incluso cuando no son de tu color político. Eso es una democracia real. Claro. Esa es una democracia en libertad. El tener libertad. Y en libertad. El que tú entiendes, yo me presento y yo gano, pero ese poder de gobernar está para hacer el bien para todos. Y las buenas democracias se definen por cómo tratan a sus minorías. Y eso es muy importante. Y fíjate que antes hemos estado hablando de la libertad. Claro. Que muchas veces la gente considera que la libertad, no, yo soy libre. ¿Libre en qué sentido? Sí. Porque muchas veces la propia barrera te la pones a ti mismo. Hay veces que te la imponen, pero muchas veces esa libertad
te la coartas tú. Claro. O sea, que conseguir esa libertad, el conseguir ese respirar, el conseguir ese origen de quién eres tú, va en la propia persona. Claro, y cuando uno ocupa un lugar, quién eres tú y tus propios valores definen tus acciones. Y entonces yo creo que a veces, ¿no?, aquello de dime qué haces, ¿no?, y cómo nos define. O sea, al final no es únicamente lo que uno dice, sino lo que somos va a definir nuestras acciones, ¿no? Y eso es inevitable, es innato al ser humano. Y de ahí que a veces pues también hayan políticos que, por ejemplo, generan tan poca confianza, ¿no? Porque bueno, pues parece que el marketing te lo va a aguantar todo y te construye un papel y bueno, pero no. y te aseguro que también yo esto también lo he visto, o sea, y al final dices, bueno... Es un poco en relación a lo que has comentado antes de las mentiras. Al final la mentira la puedes tener ahí, pero llegará un momento en que sale. Claro, sí, porque es inevitable. Sí, es inevitable. O sea, hay algo ahí que se te escapa, ¿no? Y ya has metido la pata. Sí. Creo que se dice también de la abundancia del corazón, ¿no? Habla la boca. Entonces, aquello que tú tienes en tu interior, al final, por mucho que intentes no serlo o hacer ver que eres otra cosa u otra persona, va a acabar saliendo, ¿no? Y a veces en el entorno privado es donde más sucede esto, ¿no? Sí. Y de ahí aquello de que, oye, pero si no lo parecía, pero si es tan buen chico, pero ¿cómo puede haber pasado? Pero ¿cómo? Bueno, pues porque hay un entorno privado en el que uno ya se relaja y se deja ir y sale esa persona, ¿no? Que la ves pues después del enamoramiento, después de todo un proceso y que antes pues decías, pues madre mía, pues si no sé quién es, no sé con quién estoy. Siempre hay que investigar antes. Sí, pero bueno, el corazón, el que es traicionero también es verdad, ¿no? Y el tema de esa química se puede producir cuando te enamoras y tal, pues bueno, te lo dicen siempre, ¿no? Que el amor es ciego, pues yo creo que hay una parte... Pero hay una parte no. de verdad, y los vecinos no, y suerte a veces de los vecinos que actúan a tiempo para frenar ciertas situaciones que serían peores. Sí. Y la sociedad. Sí, por suerte cada vez estamos más concienciados en esto. Porque también hay personas que hacen ese bien de querer ayudar y otros que se giran, ¿no? Sí. Aquí, en relación a esto que estabas hablando antes, Judith, quería hacer un inciso, porque estabas comentando el tema de las abogadas que defendían a lo mejor estas situaciones o los abogados. También encuentras, y esto pasa en hombres y en mujeres, hombres con una sensibilidad bárbara. Sí. Y mujeres también, cuidado, bravas. Sí, también mujeres bravas, ¿no? Sí, porque incluso hablando con los diferentes testimonios, te encuentras con comentarios. Claro. Cuando estás haciendo los testimonios de personas que van a salir en siguientes episodios, que quieren comentar pues las experiencias que han vivido, ¿no? Y cómo han ido superando todas estas situaciones, pues de encontrarse con personas que a lo mejor cuando están comentando todo el tema de la violencia y a lo mejor hablan de un azote, hablan de un golpe mantenido, reiterado, ¿no? Pues el escuchar esos comentarios de decir, bueno, ¿qué es un azote? Bueno, un azote puede ser un azote, pero cuando estamos hablando de un azote reiterado en el tiempo, que ya han pasado más de un año, 2 años, 3, claro. ¿es un azote o es una violencia? No, y hay un tema de conducta repetitiva. Claro, yo creo que de todas formas todos nos tenemos que mirar y todos tenemos que aprender y todos cometemos errores. Ahora bien, cuando un episodio se convierte en reiterado, ya no es que te tengas que mirar, sino tienes que evaluar cuál es tu grado de violencia. Y aquí hay que ser consciente de una cosa, porque a mí me da la sensación que a veces nos fracturamos en esta idea de hombres y mujeres y que estemos unos en contra de otros. Yo creo que aquí hay que entender que hay hombres violentos, hombres fantásticos, porque todos somos personas, los hombres todos somos personas. Exacto. Y por lo tanto hay personas maravillosas, personas desastrosas, personas muy violentas, personas muy desestructuradas. Por lo tanto, todos formamos parte de esta sociedad y yo creo que es conjuntamente que hemos de
trabajar precisamente para que esta sociedad pues, sea más justa y más igualitaria y por lo tanto no entrar en esta división que parece que se construye, ¿no? Es que no es una división y que social. se rechaza, ¿no? Por eso yo te decía, eres valiente, porque de entrada hay una percepción de los políticos, de las feministas, ¿no? Que dices, bueno, ya me presentas así, se aguantan 5 minutos, es muy valiente. Pero yo creo que hay que romper esta percepción de las cosas y ubicarte en quién eres dentro de esta sociedad y entender, pues que, bueno, y hay muchísimos hombres que están a favor de trabajar y que están haciendo esfuerzos también, ¿no? en cambiar esas tendencias que al final también son estructurales, en el sentido que yo he crecido en patriarcado, todos hemos crecido ahí. Sí. Seguramente no siempre utilizo el lenguaje más inclusivo, pues porque yo no he estado educada en un lenguaje femenino universal, ¿no? Y todos estos matices, ¿no? Que a veces pues hay quien piensa, bueno, es que esto se está yendo de madre, ¿no? Porque claro, cuando tú cuestionas el sistema patriarcal, el feminismo rompe con una idea de decir, oye, yo soy un ser humano, ¿por qué me tratas como si no lo fuera, como si yo estuviese siempre sometida en este sistema y con un rol? Claro, y por eso es incómodo, porque está cuestionando absolutamente no mi papel, sino tu papel en relación a mí y el papel de esta sociedad en relación a las mujeres. Y esto implica que tú trabajas más en una sociedad mucho más igualitaria en muchísimos aspectos, ¿no? En ese no hay diferenciación pues, ni de raza, ni de género, ¿no? ni de situación social. Es una evolución. Y eso lo ponen nuestras constituciones. El cómo llegamos a implementarlo es aquí donde está el tema. Y es aquí que hemos de trabajar juntos por conseguir esto. Claro. A ver, lo que tiene que entender también la gente que no se trata de una división social. Se trata de una unión. Claro, para cambiar las cosas. Para cambiar las cosas y, sobre todo, en el que se vaya viendo esa evolución. Porque si estamos aquí y estamos en un 2025, no es para que estemos en el mismo punto que el año 2000 o que el año... que en los años 70. Claro, y ubicarnos también en nuestro lugar y en nuestro espacio, ¿no? en este sentido. Yo formo parte de una organización internacional de mujeres, donde también hay mujeres de África, mujeres de Latinoamérica, y cuando tratamos, ¿no? estas cuestiones, pues se tratan muchas veces de manera diferente, ¿no? Y es muy interesante y es muy enriquecedor porque te da una visión, ¿no? En cuanto a determinar, escucha, pero yo vivo aquí, en mi país hemos llegado hasta aquí, lo hemos hecho de esta manera, aún tenemos mucho recorrido, ¿no? Andorra es un lugar donde tiene un reto súper importante con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, por nuestra estructura política y así, y tenemos muchos retos por delante y muchas cosas que trabajar. Pero cuando tú hablas con alguien, ¿no? Pues una mujer que también hace política en Francia, o una mujer que está haciendo gestión pública en Marruecos, o otra que lo está haciendo en Chile, sí, interesante. ¿no? O en México, ¿no? Pues ves, ¿no? Tienes esas miradas, ¿no? Y que están construidas en tu entorno y en aquello que te rodea, ¿no? Y cada uno ha hecho un camino. Y está muy bueno compartir porque hay un tema de buenas prácticas, ¿no? Bueno, pues que compartes y dices, bueno, pues nosotros esto lo solventamos así, o no tengo ni idea, nunca, o no estoy al caso de que eso haya pasado en mi país y cómo se ha solventado o qué se podría hacer, ¿no? Y de ahí que organizaciones o instituciones como los institutos de la mujer pues trabajen mucho en el tema del dato, de la información, los datos son muy importantes, hay otros países que no tienen esta facilidad y entonces la acción comunitaria es súper básica y también se aprende mucho, ¿no? Y os vais apoyando entre vosotras. Sí. Es fundamental. Sí, sí. En España también están haciendo un muy buen recorrido con todo este tema de la violencia de género, con observatorios, con diferentes centros, con diferentes formaciones, muchas formaciones, sobre todo a nivel de policía. Sí, porque también es muy importante todo el tema de la denuncia. Sí, muchas veces cuando una persona acude a poner una denuncia... Y la acción inmediata, ¿no? en el lugar, y qué sucede en ese momento, y cómo tú lo plasmas después en tu redacción, y cómo lo describes, porque eso después tiene un recorrido, ¿no? en ese proceso de la denuncia, ¿no? Porque incluso puede ser solo simplemente esa prueba que tengas, porque también muchas veces hay diferentes tipos de violencia que son muy sutiles. Sí. Y evidentemente el maltratador no va a dejar señales. Sí, ¿no? sí. Él sabe hacer las cosas muy bien con ese guante blanco.
¿no? Sí. Como se suele decir. Sí. Entonces, esto nos lleva mucho al tema de la salud mental también, ¿eh? Total. Porque esta prioritario. perversión y estas actitudes retorcidas en el trato de cualquier otra persona, ¿eh? O sea, pero ya dentro de esa persona que tienes a tu lado, que se supone que es la madre de tus hijos, que bueno, pues que parecía que era lo que más querías, ¿no? Y ahora de repente es que no le vas a dar ni agua. Pero bueno, hay muchísimos estudios en esta materia. Yo no soy una experta, ¿no? Pero en el tema de entender cómo los humanos, ¿no?, podemos llegar a ser y tener nuestra peor versión, que mal. Y entonces estas actitudes en el tema de las parejas, cuando son tan retorcidas y dan tanto la vuelta, son difíciles de demostrar, ¿no? Lo mejor es separarte y cada cual que haga su vida por la salud mental. Y aparte, bueno, fundamentalmente, este espacio que vamos a tener, nos vamos a centrar en diferentes temáticas de lo que es la salud mental, porque afectan a nivel emocional. Sí. Y la parte de las emociones es como que está ahí separado. No, es que influye muchísimo. Claro. Y cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de esa violencia de género, pero tantas otras. Enfermedades, el bullying, la ansiedad, el insomnio, el pánico. Todos esos temas los vamos a ir tratando con diferentes profesionales. Sí, la verdad es que yo creo que va a ser un espacio súper positivo el que has generado aquí, Gloria. La verdad que sí, espero que ayude un montón, porque el hecho, por ejemplo, comentabas el bullying, ¿no? También es un ejercicio de poder, ¿no? Y la gestión del poder y de aquel que se cree que es superior, ¿no? Cómo actúa ante aquel que piensa que es más débil y que puede estar sometido a cualquier cosa que a mí se me pase por la cabeza, o a mí y a mis amigos, vejaciones increíbles, y cómo eso se traslada en diferentes aspectos sociales, ¿no? Y de ahí también esa importancia de que, pues, los institutos, ¿no?, que en este caso mi papel como secretaria general del Instituto de la Mujer, que se focaliza en un aspecto concreto que es pero que desde los poderes públicos pues existan, pues, esas secretarías de igualdad, y no porque sea una cultura woke o porque no, sino porque nuestra sociedad nos está llevando a esta falta de entendimiento de que, oye, si nos creemos iguales, ¿en qué momento, cuando yo decido separarme, tú te piensas que yo no lo voy a poder hacer? Total. O que no tengo el derecho a hacerlo, ¿no? Exacto. Y para evitar esto, como te crees que eres mi dueño, me quitas la capacidad económica, vete, no tienes dónde ir, vete, no tienes con qué dinero, ¿no? Porque tú eres mía. ¿Te quieres ir? Vete, si no tienes dinero, claro, porque el dinero tienes tú. Bueno, pero los niños se van a quedar aquí, ni se te ocurra llevarte los niños. Pero ¿en qué momento tú te crees que eres más que yo para tomar estas decisiones en relación a mi vida sin ti y a tomar yo mi propio camino como ser, como persona y como individuo en una sociedad donde todos se supone que somos iguales, ¿no? Pero eso implica que el otro acepte que tú estás en la misma condición de igualdad. ¿Y sabes lo que comentaba alguna persona de los testimonios? Que decían, si tú vuelves, vas a tener todo el dinero. Claro, pero si aquí no te falta de nada, no te va a faltar de nada. No te va a faltar de nada, pero tienes que volver. Claro. Entonces ya cuando vuelvas, cuidado. Claro. Cuidado. Claro. Porque también es y esto hay que entenderlo y hay que trabajarlo también muy bien, desde las instituciones. Este apoyo para salir, porque muchas veces se está en una situación muy, muy dramática, ya cuando llegas al punto de que la violencia es realmente un riesgo de tu vida y la policía actúa, sales de allí, se te pone en un piso franco, se te protege y tal, te inicia de repente todo aquello que tú no te habías planteado con anterioridad. Porque si es un proceso con una mujer que ya ha tenido un proceso interno, que sabe que eso se ha de acabar, que eso no puede seguir así y que ella de alguna manera ha de conseguir salir de allí y busca cierta ayuda, hay un trabajo propio, ¿no?, mental en relación a esto. Pero cuando eso ocurre de repente, en una situación súper dramática de una salida súper violenta, ¿no?, y de repente estás sola, o con tus hijos a lo mejor, pero imagínate que no hay hijos y estás sola en un sitio que no es tu casa, no están tus cosas, y tienes que empezar a pensar por ti misma ¿cómo empiezo? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a empezar?
Es un shock. Hay un trabajo muy grande y, por lo tanto, hay quien llega a pensar, pues es verdad, es que al final voy a estar mejor allí. Porque ahora resulta que tengo que tener un trabajo que además seguramente va a ser mal pagado, porque uno no empieza con un trabajo porque mentalmente no cuesta mucho hacer este proceso, ¿no? No tienes, por mucho que te ayuden emocionalmente, necesitas empezar a gestionar una nueva vida. Una vida que no te habías planteado, porque muchas veces, como explicabais el otro día, piensas, es que va a cambiar, es que esto ha pasado hoy pero no va a pasar más, y de repente sales de ahí. Y bueno, y por eso hay tantísimos casos de retorno. ¿Y por qué crees? Sí, vuelven, eso es vuelven. verdad, las recaídas. ¿Por qué crees que a día de hoy, porque hay un porcentaje de personas que, gracias a Dios, están dando luz y están dando esa voz, ¿no?, de poner esas denuncias y demostrar la violencia? Ahora bien, hay un porcentaje también muy alto de personas que no denuncian. No. Porque también nos está sucediendo a nosotros ahora, con este proyecto, que nos escriben mensajes por privado porque no quieren hacerlo público. Bueno, primero lo público. ¿Por qué hay ese miedo a poner esa denuncia? Sí. Bueno, también está el tema de la doble victimización, triple, cuádruple victimización, que esto es terrible. O sea, que después de haber sufrido este episodio tú vas a denunciar, y esto lo has de explicar en la policía, en el valle, al abogado, al otro, al fiscal. Después se te cuestiona, tú lo has inventado, es mentira, el no sé qué, porque has de pasar un proceso judicial que es muy poco amable. Y esto es algo que hay que trabajar desde las instituciones. Hay que trabajar mucho desde las instituciones, porque ese acompañamiento jurídico e institucional existe. Pero y emocional también, ¿no? Bueno, yo puedo hablar en el caso de Andorra, también a ser más pequeño, pues ahí existe un equipo, ¿no? Desde ahora en la Secretaría de Igualdad, antes estaba, cuando yo estaba de ministra de Asuntos Sociales, también lo era de Juventud y Igualdad, y por lo tanto hay un equipo que se ha ido especializando y se ha ido haciendo más grande, ¿no?, para tener más recursos, pero también es muy nuevo, ¿eh? Y trabajan desde este aspecto. Pero hay un trabajo de apoyo emocional, psicológico y de acompañamiento importante. Y la institución, por definición, no es amable, no es amable, es dura. De repente viene un señor, una gente que no me conoce de nada y me interviene en mi vida, me dice cómo voy a tener que vivir a partir de ahora, dónde voy a tener que ir, cómo voy a tener que gestionar mis recursos, y claro que te digo que estoy aquí para ayudarte y te voy a ayudar, pero no puedes volver a estar en contacto con él cuando tienes un sentimiento de vacío, de culpa terrible, y esto es muy difícil. Y entonces hay mujeres que no denuncian porque hay esa lucha después, y también piensan que lo van a poder gestionar solas, que van a poder salir adelante con esta situación, y que la denuncia la necesitan para poder iniciar un proceso seguramente, pero es duro hacerlo, bueno, pues porque mantienes acusaciones al padre de tus hijos, ¿no? Y no sé yo si yo quiero que mis hijos ahora les pregunten según qué. Bueno, es que es complejo, es muy complejo. Evidentemente hay que denunciar, pero y hay que insistir en que se denuncie. Pero lo que acompaña esa denuncia, lo que viene después, hay que hacer un esfuerzo para que el post es complicado, es un proceso muy duro. Más acogedor, ¿no? Pasa es que aquí también hay muchísimos retractores en dar recursos públicos a esto, porque a veces pues depende quién gobierne o quién esté al caso, pues ya interviene en el hecho de decir, oye, ya están protegidas, no vamos a poner más recursos económicos ahí, cada uno a tirar adelante con su propia vida y oye, espabila, ¿no? Espabila. Y pues entonces, sí, no te queda otra. ¿Tú crees que hay ahí una parte de sensibilización que hay todavía que trabajar? Sí. Desde el Instituto de las Dones, Judit, ¿qué sientes tú que se ha hecho ya y como algo importante desde que estáis ahí en el Instituto de las Dones? ¿Y qué sientes que tendría que ponerse en funcionamiento de manera urgente alguna acción? Claro. A ver, el Instituto de las Donas, el Instituto Andorra de las Donas de aquí, el Instituto de la Mujer de Andorra, es muy nuevo. Es una institución que se ha creado hace tan solo 2 años.
Antes no existía. Por lo tanto, esto ya es un avance. Sí. Y surge de la creación de la ley 622 que comentaba antes, de igualdad efectiva, de intentar tener esta igualdad efectiva. Claro, hay muchísimas cosas para hacer. Cuando creas un nuevo organismo y una institución, tenemos pocos recursos iniciales y esto también te limita. Lo que pasa es que es cierto que este instituto llega a Andorra como consecuencia de esta ley, pero también había sido una demanda histórica en un momento en el que no existía, por ejemplo, Secretaría de la Igualdad, no había una actividad de asociaciones feministas en el país. En cambio, ahora no estamos aquí, estamos en un punto en el que Andorra pues existen 3 asociaciones de mujeres feministas, existe también alguna organización muy dedicada a la mujer emprendedora, ¿no? Para mujer y empresa. Ha habido un movimiento de la mujer en Andorra importante. Se ha conseguido también que haya muchas más mujeres en el espectro público, ¿no? Lo que es en el Parlamento. El Gobierno apostó también por hacer siempre, por tener pues las 2 últimas legislaturas y creo incluso antes muchas mujeres en la toma de decisiones, sí, en los ministerios, gobiernos paritarios. Se ha conseguido sin cuotas, tener parlamento paritario y por lo tanto se ha hecho en los últimos años, si tú miras un poco la foto, pues se ha avanzado mucho en este sentido, pero aún así cuando se hizo esta ley de igualdad efectiva, tanto desde el Consejo General, desde el Parlamento como desde el Gobierno y las asociaciones, se trabajó mucho con la idea de decir, oye, no vamos a dar las cosas por sentadas y vamos a intentar regular el hecho de que hay cosas que no pueden volver atrás, ¿no? Y una, pues, estableciendo cuotas que no existían y se han establecido en esta ley, o otras maneras de estructurar, ¿no? Y de conseguir de que las instituciones y todos los organismos tengan muchísima más representación femenina. Y yo creo que esto es muy importante, claro. Y ha habido un impulso muy importante en el país. El instituto se ha de ocupar de tener los recursos para que esto vaya sucediendo y hacer el control necesario, pues, de que en el mundo deportivo, pues las mujeres, ¿no? que hacen deporte, pues tengan, pues, ingresos, ¿no? Les paguen lo mismo que les pagan a los chicos, sí, o que hayan en las federaciones una representatividad femenina mínima, pero que empiece a verla, que no hay, y todos estos ahora ha empezado Carol en la Federación de Ciclismo. Sí. También es mujer. Sí, también, y en más federaciones, o sea, hay más clubs que están trabajando para que haya esta representación, el hecho que la ministra también de Cultura y de Deporte es una mujer, pues también hay un tema ahí que ayuda, ¿no? a que las cosas se impulsen. Por lo tanto, desde el instituto, ahora lo que nos corresponde es que ese trabajo que se ha ido haciendo, tener primero mucha información y generar una base de datos importante que sea constante en el tiempo para ver dónde están esas mejoras. En Andorra acabó el 31 de diciembre del año pasado por primera vez la obligatoriedad de entregar planes de igualdad en las empresas y también estudios de todas, o sea, registrar la brecha salarial de todas las empresas en un registro público para poder ser analizado. Esto es un trabajo que ahora, pues, es verdad que ha causado mucha resistencia, mucha resistencia también, porque claro, muchos dicen, pero es que yo no contrato a nadie y le pago menos a ella que a él para hacer el mismo trabajo, lo que pasa es que ella falta más, ha tenido una baja por maternidad, entonces sus opciones de carrera profesional se limitan, ellos cuando los niños están enfermos, ella es la que falta, y todo eso acaba afectando en un salario. Tú dices, ¿el empresario tiene una posición de desigualdad de entrada? No la tiene, pero de acompañamiento y de equiparación, pues bueno, habrá que hacer esfuerzos, ¿no? Entonces, claro, aquí el instituto tiene un trabajo importante en ver cómo se implementa esta ley, que ya te digo que es muy nueva, es del 22, por primera vez las empresas entregan planes de igualdad y temas de brecha salarial. A esto nos va a dar mucha información para saber en dónde hay que incidir, dónde hemos de insistir en estas formaciones. Tienes mucho trabajo ahí, con las escuelas. Bueno, al final volvemos un poquito al principio de nuestra conversación, ¿no? Es esa lucha por intentar que esa igualdad, ¿no? Sea real.
sea una realidad, porque Totalmente. como decíamos, sí que es utópico, ¿no? Ser racista es totalmente ilegal y es contrario a los principios de muchísimas personas, pero el racismo existe. Claro. ¿No? Y qué lástima, y qué mal, ¿no? Y qué maltrato en relación a todo aquel que consideramos distinto y diferente. ¿Y por qué son tan distintos? Porque han escogido su propia manera de entender su género, porque son de otro color, porque hemos de seguir luchando mucho en esto, y esto pasa por la educación, y estamos en un sistema actual donde las redes sociales dan muchísima desinformación, y por lo tanto yo estoy encantada de poder colaborar contigo hoy aquí para poder informar un poco más. Evidentemente todo el mundo puede dudar de todo lo que digamos, pero yo creo que todo lo que se comenta es totalmente demostrable y se basa en datos, en realidades, y son realidades que hemos de afrontar y que las hemos de afrontar juntos. Y sobre todo en el tema de la igualdad, Judith, sí. ¿Tú qué le dirías sobre todo a estas jóvenes que quieren optar por esos roles, ¿no? de liderazgo, de querer ascender a puestos, bueno, de dirección, que también ahora mismo están fundamentalmente los hombres? ¿Qué les dirías? ¿Que siguieran para adelante? Que... Por supuesto, que no se amedranten, o sea, hay que mira, dentro del mundo de la política, las mujeres, esto lo hablábamos con compañeras de Chile y también africanas, decía, es curioso porque cuando tomamos un lugar, ¿no? Un ministerio y ascendemos a un cargo público importante, ¿no? Como puede ser formar parte de un gabinete ministerial, la estructura, hay una diferencia importante. Nosotras, y esto me hizo reflexionar en mí, porque pensaba, bueno, es verdad, yo he tenido mucho apoyo de mis compañeros que han caminado, ¿no? Y que hemos caminado un camino juntos en la relación de la política y tal, pero la propuesta siempre ha venido de ellos hacia nosotras en relación a qué ocupar. En mi caso, no fue así del todo, porque a mí se me dio la opción de decir, oye, tenemos la posibilidad de pactar, formar parte de un gobierno, tú eres una persona que puede ocupar un lugar donde te ves tú trabajando después de venir del Parlamento en relación a qué hacer en el gobierno y así. Y fue muy gracioso porque yo les dije función pública, que es un ministerio que no quiere nadie. Veníamos de unas huelgas importantes y yo dije, pues yo quiero función. Me decían, pero tú estás loca, ¿por qué quieres función pública? Que es el ministerio que no te da visibilidad, que no quiere nadie. Porque en formar la administración pública vamos a conseguir en tirar adelante muchos de los proyectos que de verdad creemos y que pensamos que se pueden hacer, y porque había un problema en aquel momento de cambio legislativo que habíamos trabajado desde el Parlamento, yo lo había trabajado muchísimo y yo estaba convencida que podía aportar ahí, y por lo tanto yo escogí, ¿no? Pero sí que hay una tendencia a que te digan, no vas a hacer esto, mira, ¿sabes qué? El lugar que hay para ti es este, ¿no? Entonces las mujeres decimos, pues vale. En cambio, los hombres no lo hacen, te dicen, no, yo quiero esto, y yo quiero ser el ministro de tal, o yo quiero ocupar este cargo, o yo tal. Las mujeres estamos ahí, formamos parte de la estructura y aceptamos con mucha más facilidad aquello que nos ofrecen. Pero difícilmente decimos, oye, esto es lo que hay. Y es verdad que, por ejemplo, en mi caso no fue así, pero sí que yo lo había visto en otros bueno, pues con otras compañeras, a otro nivel. Sí me había pasado, por ejemplo, en el 2003, en mi primer cargo en el ayuntamiento, ¿no? En el Comú de la Massana, donde todo el mundo sabía lo que quería gestionar cuando entramos, y yo dije, bueno, es que yo en realidad no tengo formación para determinar si yo voy a ser la mejor persona en liderar social y total, y me quedé con lo que quedó, que no quería nadie, pero bueno, lo gestioné. Es cuando vi que necesitaba más formación, pero sí que asumí lo que me dieron. No estaba. Después, con los años, evidentemente, he tenido más preparación, me he formado, he tenido mucha formación en estructura política,
en Andorra, en los partidos, pero también fuera, y entonces esto te da más capacidad para decidir en esto. Pero yo creo que hay que ser valiente, hay que saber qué lugar has de ocupar en esas reuniones, hay que aprender en esto. Yo creo que aquí también hay mucha formación de cara pues, a estas mujeres que tienen ganas de hacer cosas. Por lo tanto, que no duden, que consulten, que busquen. Cuando están en una reunión no les toca sentarse en el rincón. Si ese no es tu lugar, no lo aceptes. Exacto. No seas la última en sentarte allí porque no es tu lugar. Si tu lugar jerárquico en tu empresa es el que tienes, ocúpalo. Claro. Ocúpalo, claro. Y has de estar en donde te corresponde y por lo tanto cuando lleguen a otras oportunidades poder aceptarlas y estar decidida a decir, oye, es un reto, no lo sé todo, pero no te preocupes porque yo lo puedo asumir, ¿no? Y yo creo que hay que ser decidida y entender el contexto en el que estás y no pensar, no, porque desgraciadamente en el mundo de la empresa y también en otros, pues siempre hay cierta competitividad y la competencia forma parte de nuestro mundo, forma ¿no? Parte, sí. Y que siempre estés pensando que va a ir otro delante porque es más decidido que tú, oye, hay que ser decidida, no pasa nada, estás preparada, pa'lante. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de respeto, de equidad para esta situación en la que estamos? Yo creo que es parte de todo lo que hemos hablado en esta conversación, Gloria. Educación, que todo el mundo también se haga responsable de qué papel tiene en esto y cuál es su papel en lo que le rodea, ¿no? En esa igualdad fomentada en el respeto por la libertad del otro, sea quien sea, ¿no? Sí. Y decida lo que decida. A veces ¿no? con tu pareja, pero también en tu entorno, con tus hijos cuando ya son más mayores, ¿no? Yo creo que entender que somos seres libres, ¿no? y que tomamos nuestras propias decisiones, pues ha de generarte respeto hacia que si yo decido lo que quiero cada mañana cuando me levanto, pues tú también. Y evidentemente hemos de tratar cosas conjuntamente, podemos trabajar desde la misma manera, hemos de encontrar puntos de unión para hacer que todo sea un poquito mejor, pero yo creo que también hay una parte de responsabilidad individual en relación a lo que hacemos en nuestras redes sociales, qué retuiteas, eso es la clave. Qué compartes, cómo difundes, cómo eres parte tú de difundir toda esa mentira, qué aportas, ¿no? Y qué evitas. Y yo creo que aquí hay un tema de responsabilidad individual y de pensamiento crítico que se ha de trabajar mucho. Muy bien. Bueno, Judith, yo me quedaría contigo mucho tiempo. Ay, sí, no me puedo creer, se nos ha pasado el tiempo. Pero me gustaría que dejaras ese mensaje clave, sobre todo para las mujeres y sobre todo para aquellas personas que están en esa situación, ¿no? En ambientes laborales, en su propia casa, en ambiente familiar. ¿Qué te gustaría que se quedaran? Yo creo que para ellas, para nosotras, valor siempre, hay que poner ganas a la vida y que no pierdan nunca la ilusión, que eso se pierde muchas veces, pero que no se pierda. Intentar ¿no? trabajarse para buscar ese camino, esa ilusión y vivir y aportar para ellas y para los demás. Y a ellos apoyo, por favor, apoyo, cambio, comprensión, que no aplaudan aquello que también está mal, ¿sabes? Y que se impliquen más en esta sociedad que queremos que sea para todos mejor y más igualitaria, y yo creo que necesitamos su complicidad y es muy necesaria. Y al final, sobre todo, tener en cuenta que la vida solo tenemos una. Claro. Entonces, es mejor, cuando tienes la oportunidad de esa segunda vida, ¿no? Que se suele decir, vivirla al máximo, porque el día se pasa... Claro. Los días se pasan así. Muy rápido, sí. Por lo tanto, hay que tomar decisiones y siempre es difícil, pero quien necesite apoyo, que piense que las instituciones lo ofrecen y que, por lo tanto, pueden dirigirse a ellas. Y puede ser muy discreto, las pueden acompañar y
y pueden tener la ayuda que necesitan. Y nada, y a seguir trabajando en este camino, que por desgracia es duro y difícil, pero yo creo que vale la pena para poder volver a tener ilusión con todo lo que haces y poder compartirlo también. Claro que sí. Bueno, Judith, pues muchísimas gracias por tu cariño. Muchísimas gracias, Gloria. Por todo el aprendizaje, que yo creo que la audiencia se va a quedar con ello. Y sobre todo esa labor tan potente que tienes. A seguir, y tú también. Y un camino muy grande. O sea, que todos los éxitos en esta nueva etapa como secretaria general. Y continuamos. A continuar. Muchos éxitos para ti también. Gracias, Gloria. Muchas gracias. Bueno, pues si te ha gustado este episodio, te invito a que lo compartas, y si quieres suscribirte en nuestro canal en Viviendo con Poder, pues abajo puedes hacer clic y te unes. Y nada, recuerda, juntas crecemos más fuertes. Así que gracias, Viviendo con Poder.